en esta hermosa tarde. Sean todos muy bendecidos y son todos muy bendecidos en este hermoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Amén. ¿Cuántos están felices por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Cuántos están felices por cómo han visto al Señor obrar en medio de sus vidas durante este ya 2023? Ah, Amén. pensé que eran menos los que estaban contentos. Y hoy queremos tocar un tema junto con Andreina que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En el corazón de Andreina en realidad partió esto. Y nos ha llevado a desarrollar esta reflexión que por nombre lleva Milagros de ayer y hoy. El Salmo 77, versículo 14, dice, Tú eres el Dios, tú eres el Dios que hace milagros. Mostraste tu poder entre las naciones. ¿Ya? Y hoy, como les decía, queremos conversar acerca de este tema. Todos hemos oído acerca de los milagros, ¿cierto? ¿Cuántos hemos visto un milagro? ¿Cuántos hemos hecho un milagro? Bueno, vamos a ir desarrollando este tema y espero que podamos llegar a la conclusión de que quizás hemos hecho algún milagrito. La palabra del Señor nos muestra diversos hechos y diversas situaciones en las cuales su poder se ha manifestado de una manera maravillosa. Si nosotros nos vamos al diccionario bíblico, vamos a encontrar que para milagros se acuña la siguiente definición. Hechos sobrenaturales realizados por el poder de Dios por el poder de Dios. Para referirse a ellos, la Biblia usa términos tales como señales, maravillas, prodigios. Los milagros de que hablan las Escrituras deben interpretarse como parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. Así, las plagas de Egipto, la liberación del pueblo de la esclavitud, la entrega de la ley en Sinaí, la entrada en Canaán y muchos otros acontecimientos del Antiguo Testamento se equipararán con otros del Nuevo Testamento. Los milagros realizados por Jesús no solamente buscaban remediar deficiencias físicas de las personas e incluso darles vida, sino que también tuvieron un alcance mucho más amplio, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o el día de la sujeción de la naturaleza, es decir, el día cuando Jesús calmó la tormenta. Aún Satanás y sus fuerzas malignas estuvieron sometidos al poder de Jesús. Por lo tanto, profetas del Antiguo Testamento como apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento, por el poder de Dios, realizaron milagros. Amén. Nosotros no tenemos duda de que creemos en un Dios todopoderoso, ¿cierto? Y nuestro Dios en varias ocasiones y de diversas maneras ha manifestado su poder que va más allá de una manera que va más allá de nuestro entendimiento, haciendo algo que para nosotros era inexplicable, era imposible, en algo que fue real y en algo que pudimos ver y pudimos comprobar con nuestras vidas. Por esto, nosotros debemos tener claro que para Él no hay nada imposible. Amén. Como lo vimos recién en la definición, los milagros son hechos variados a los cuales no le podemos dar una explicación, a los cuales nosotros no podemos entender de una manera que no sea como una manifestación de Dios. Es decir, nosotros no podemos explicar un milagro si no es diciendo que fue una manifestación del poder de Dios. Robert Cook, o Bob Cook para los amigos, decía que si usted puede explicar lo que está pasando, entonces no es un milagro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el milagro sucede solamente por obra de Dios. ¿Ya? Es una manifestación de su poder de Dios. ¿Y cómo podemos verlo? Primero, la creación del cielo y de la tierra. ¿Cómo se pudo crear eso si no es explicándolo a través de que solo el poder de Dios lo puede hacer? ¿Cómo podemos explicar a Moisés abriendo el mar? ¿Cómo podemos explicar el maná que cayó del cielo? O el fuego que también cayó del cielo para consumir la ofrenda de Elías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos explicar de una manera que no sea un milagro el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos explicar de una manera que no sea utilizando la palabra milagroso
el ministerio de Jesús. Y obviamente, ¿cómo no vamos a creer que es un milagro la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y es que estos hechos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras caen dentro de la categoría, como lo decía recién, de milagros. Pero estos no son hechos que nosotros solamente encontramos en la literatura bíblica, no son hechos que nosotros encontramos en la Escritura solamente y que si queremos ver un milagro tenemos que ir a la Biblia, sino que lo podemos ver en nosotros día a día. Nosotros somos un milagro del Señor. Porque ¿cómo podemos explicar que de entre millones de espermios solamente nosotros hayamos llegado a fecundar el óvulo? Y es que nuestro Señor hace cosas que para nosotros son increíbles. Y eso que hizo el Señor en la antigüedad lo puede seguir haciendo y de hecho lo sigue haciendo aún en nuestros días, aún en estos años. Y es que los milagros son algo que todos nosotros los cristianos debemos reconocer, no solamente en el papel, sino que también en la práctica. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que los milagros no son eventos especiales marcados, sino que son ocasiones en las cuales Dios se manifestó de manera poderosa. Son ocasiones en las cuales Dios mostró su poder. Y esto puede ser de manera maravillosa, como por ejemplo cuando cayó maná del cielo, que nadie tuvo arte ni parte ahí, sino que solamente Dios hizo caer maná del cielo. O también puede actuar a través de personas, como lo hizo a través, a través de Moisés cuando abrió el mar muerto, como lo hizo a través de Elías, como lo hizo a través de Eliseo cuando cuando resucitó al niño. Y ojo, Eliseo también tiene una curiosidad, porque Eliseo, después de un año de haber muerto, a una persona la enterraron en la misma tumba que Eliseo. Y cuando esa persona cayó los cuerpos encima del cuerpo de Eliseo, resucitó. O sea, aún muerto Eliseo seguía haciendo milagros. Y hay tantas cosas que podemos encontrar en la palabra. Y eso, cuando Dios usa a personas, lo podemos considerar, lo podemos denominar como providencialismo. No es que vivan en providencia, sino que Dios proveyó algo para que ellos pudieran hacer algo sobrenatural, algo que fuera más allá del entendimiento humano. ¿Ya? Ahora los quiero invitar a que podamos encontrar algunos hechos, que veamos de manera concreta cómo encontramos en la Biblia hechos en los cuales Dios obró a través de personas y no de personas de manera maravillosa e hizo algo que parecía imposible, posible. ¿Ya? En el libro de Éxodo, capítulo 16, durante todo el capítulo 16, vemos al pueblo de Israel. Y al principio de ese capítulo encontramos que el pueblo llevaba 2 meses y 15 días vagando por el desierto. Y en ese momento comenzaron los problemas. El pueblo comenzó a decir que iban a morirse de hambre. Empezaron a reclamar. Empezaron a decir que para qué lo llevaron al desierto a morir. Y decían una frase que es archiconocida por nosotros: ojalá hubiésemos muerto en Egipto para no tener que pasar por esto. Los israelitas le echaban la culpa a Moisés de que él los quería ver muertos, que él los llevó para el desierto solamente a morir. Ellos no agradecían el hecho de que habían sido liberados por Dios de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Y reclamaban de que ahí donde estaban no podían comer carne. Esa era la molestia del pueblo de Israel. Después de 2 días, 2 meses y 15 días, estaban reclamando porque tenían hambre y decían que iban a fallecer en el desierto por hambre. Ahora, debemos tener en claro una cosa. Cuando el pueblo de Israel salió, nos da la impresión a nosotros de que ellos salieron con lo que tenían puesto, porque es lo que vemos en los monitos y todo eso. Pero en Éxodo, capítulo 12, versículos 37 y 38, dice: los israelitas salieron de Ramsés a Sucot, sin contar mujeres y niños, eran como 200.000 hombres de a pie en edad militar. Y escuchen, con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de ¿qué? Muchas ovejas y vacas. Es decir, ellos tenían para poder alimentarse. El Señor no los sacó del desierto para que fueran, no los sacó de Egipto para que fueran a morir en el desierto. Ellos salieron y tenían alimento. Pero ¿qué era lo que ellos reclamaban? Reclamaban que no tenían esas ollas de la cual podían comer la carne que comían en Egipto. Dios conoce el corazón de los hombres.
Dios sabe también la necesidad que hay en ellos. Por lo tanto, Él no iba a dejar que su pueblo se muriera por algo tan simple como el hambre. Y es por eso que en ese momento Dios habla con Moisés y le dice que Él se va a manifestar para suplir todas las necesidades de su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Le dice esto. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es decir, Dios estaba al tanto de la necesidad de su pueblo, pero ellos en vez de buscarlo a Él para que proveyera, empezaron a reclamar. Dios le dice a su pueblo lo que Él va a hacer. Va a hacer caer alimentación, va a hacer llover pan del cielo para que ellos pudiesen alimentarse. Pero hay un requisito. Ellos deben mantenerse fieles a lo que el Señor iba a hacer. En medio del desierto, el Señor hizo posible algo que para ningún ser humano tiene probabilidades de que pueda darse, que cayera pan desde el cielo. Y Él proveyó, ¿para quién? Para su pueblo ingrato, que murmuraba no solamente contra Él, sino que también contra el líder a quien Él había puesto. ¿No te parece conocida esta situación? Que muchas veces nosotros nos encontramos en una situación parecida al pueblo de Israel y en vez de clamar al Señor para que Él sea abriendo una puerta que para nosotros se ve imposible, comenzamos a murmurar. Espero que no sea contra el pastor, ni contra el Señor, menos contra el Señor. Pero muchas veces nosotros con nuestra vista humana no vemos las cosas que el Señor hace y nos olvidamos de lo que el Señor puede hacer. Cosas tan poco probables como hacer caer pan desde el cielo son posibles para Dios. Otra situación en la cual nosotros vemos el poder de Dios manifestarse de manera milagrosa es en la vida de Ezequías. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, encontramos encontramos a Ezequías en una situación bastante particular y bastante compleja. Ezequías había sido desahuciado por el profeta Isaías. Él, enviado por Dios, le dice, enviado por Dios, le dice a Ezequías que ya empieza a preparar sus cosas porque solamente ya estaba a punto de morir. Y leemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, es decir, haz tu testimonio, tu testamento, porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo a Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. La única manera en la que Ezequías podía ser sano, la única manera en la cual Ezequías podía salir de esta orden que había sido desahuciado, era a través de Dios. Era sintiendo y recibiendo el poder de Dios actuando en su vida. Si Ezequías no hubiera orado al Dios del cielo y de la tierra pidiéndole su intervención en esa situación compleja que él estaba pasando, si él no hubiese clamado por misericordia, sin duda la historia hubiera sido de una manera completamente diferente. El motivo por el cual Dios realizó este milagro en la vida del rey era para que el servicio de su pueblo pudiese seguir bajo su mando. En ese momento, el profeta Isaías se convirtió en el enfermero que Dios usó para hacer el milagro de sanidad, cuando le puso esas masas de higos en sus llagas. ¿Ya?
El Señor usa a personas también para poder hacer milagros en nosotros. No olvidemos nunca que el Señor nos ha llamado a orar por enfermos, a poner nuestras manos encima de los enfermos para ver cómo el poder de Dios se mueve a través de nosotros. No somos nosotros, sino que es el poder de Dios moviéndose a través de nosotros. ¿Ya? Ahora, si avanzamos unos cuantos años más, encontramos el ejemplo máximo de milagros. De hecho, le decían el milagrero. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo tipo de milagros. Él hizo todo tipo de señales. Él hizo todo tipo de prodigios. ¿Para qué? Para la gloria de su Padre. Demostrando el poder que en Él residía. Porque lo que hizo Jesús fue demostrar el poder de Dios actuando sobre Él. Obviamente Él era 100% Dios y 100% hombre. Jesús sanó a enfermos de lepra, como lo podemos leer en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, donde encontramos el relato de 10 hombres que fueron sanados de lepra y solamente uno volvió a agradecerle. También encontramos que Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre, sanó a un sordomudo, sanó a varios ciegos, sanó a distancia, ojo, a distancia, como lo hizo con el siervo del centurión, o la hija de la mujer cananea, que decía que solamente pudiendo estar con él, su hija iba a poder ser sana. Vemos que Jesús también hizo otro tipo de milagros. Resucitó personas, como lo hizo con Lázaro. Y, y dentro de la versatilidad de los milagros que hizo Jesús, también multiplicó el pan y los peces para sus seguidores. Y no lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces. Y otra cosa, otro milagro que nosotros vemos que hizo Jesús fue cuando Él sanó a 2 personas que estaban enfermas de una enfermedad muy compleja, como es una posesión demoníaca. En Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34, encontramos que Jesús se encuentra con 2 personas gadarenas. Estas 2 personas estaban endemoniadas. Y estas personas que estaban endemoniadas atormentaban a la gente que estaba cerca de ellos. Ellos vivían en un cementerio, porque nadie quería estar cerca de ellos. Cuando se encuentran con Jesús, los demonios que estaban dentro de estas 2 personas lo reconocieron como quien él era. Y tuvieron miedo. Y le reclamaron. Y le dijeron, ¿qué tienes tú contra nosotros? Ante lo cual Jesús les habló y los echó fuera del cuerpo de estas 2 personas. Y esas 2 personas no solamente fueron liberados, recibieron el milagro de que fueron liberados, sino que también fueron sanados de manera espiritual. Nuestro Dios se manifiesta a lo largo y a lo ancho de las Escrituras de manera poderosa. Y algo que nosotros debemos tener en claro es que esto no solamente es literatura, no es solamente algo que está escrito en la Biblia, no es solamente algo que le pasó a otras personas de las cuales yo puedo estudiar, sino que es algo que el Señor hoy también hace. Esto no pasó, no es algo que pasó hace solamente hace más de 2000 años atrás, sino que es algo que hoy Dios sigue haciendo en nuestros tiempos. Es algo que hoy Dios sigue haciendo a través de sus hijos. No son ocasiones aisladas donde el Señor mostró su poder, sino que hasta el día de hoy Él sigue manifestándose en tu vida y en mi vida de manera poderosa. Y somos nosotros también los encargados de llevar eso a otras personas que también estén en busca de esta necesidad. Ahora, como les decía, este sermón, esta reflexión se llama Milagros de ayer y hoy. Ya vimos lo que pasó el ayer, pero ¿qué pasa en el hoy? ¿Tenemos claro lo que hoy pasa? Pasa. Gracias. Estoy como incómoda. Oh, no, ahí nomás. No, no, no. Gracias. Ahí está bien. Gracias. Bendiciones. Que, que el Señor esté bendiciendo ya sus vidas desde muy tempranito. Y sin duda, ¿cierto? Con la palabra, obviamente nosotros vemos que el Señor no solamente quiere sostenernos en lo físico, sino que también en lo espiritual. Como decía Luca, el tema de los milagros hoy en día
es un tema que nosotros tenemos que tener claro, porque la confusión del mundo nos está llevando a creer muchas cosas equivocadas, ¿verdad? Y sobre todo con todo lo que es el avance de la ciencia, de la tecnología, nos está llevando también a confundirnos. Y hay una frase de Albert Einstein que decía, existen dos formas de ver la vida. Una es creer que todo es un milagro y otra creer que nada lo es. Y en base a esa, no me voy a basar, ¿cierto?, la reflexión en ello, pero me voy a ayudar sobre lo que dijo Einstein, que tiene mucho de verdad, ¿no? Que es primeramente ver estas dos posturas. ¿M? Y, y eso me lleva también a preguntarles y a preguntarme a mí antes cuando estaba haciendo esta parte de las reflexiones, ¿cómo estás viviendo tu vida de fe hoy? ¿Cómo la estás viviendo tú? Como, como dice la primera parte de la frase de Einstein, que no existen los milagros, que nada es un milagro, o la estás viviendo de la forma en que crees que todo es un milagro. Porque si nosotros tenemos eso en claro, vamos a tener también claro cómo está nuestra fe. Porque es en el día a día donde nosotros también encontramos y podemos darnos cuenta que es el cielo el que gobierna. Si nosotros no nos damos cuenta de ello, entonces también vamos a estar dejando nuestra fe dormida y a Dios fuera de nuestra vida también, ¿no? Hay una corriente también muy fuerte que dice que ya los milagros cesaron, como decía Lucas, ¿verdad? Que ya no se están haciendo milagros hoy en día, que Dios no hace milagros hoy en día, que los milagros solamente fueron bíblicos, porque no sé si lo copié aquí, pero hay un comentario que hace el doctor MacArthur, que él dice de que los milagros cuando se dieron los milagros que algunos como los que pudo relatar de los miles de milagros que dice la palabra en el Antiguo Testamento, como dijo Lucas, y en el Nuevo Testamento, principalmente por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esos milagros fueron introduciendo en diferentes épocas también un tipo de revelación, ¿no? Los primeros en la época entre Abraham y Moisés fue una serie de milagros que también encontramos, que son menos, por lo menos en el escrito bíblico, que introdujeron una forma de revelación de Dios, luego de Moisés, otra forma de revelación de Dios, los profetas, otra revelación de Dios. También en el silencio, en la pausa de los 400 años, también hay una nueva revelación y luego tenemos la máxima revelación, que es el milagro más grande que la humanidad pudo tener, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento virginal, que hay otro milagro allí también, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo a la frase de Einstein, vamos a ver entonces que la parte que dice que no existen los milagros, ¿no? Y como les decía al comienzo, tanto la modernidad como lo de la ciencia, este pensamiento de las ideas, ¿verdad?, de que todo tiene una explicación, nos quiere llevar casi al escepticismo. Y lo que nos quiere enseñar esa idea es que todo pasa y todo lo que sucede tiene una explicación. Y si yo no puedo entender lo que pasó, es porque todavía no tengo el conocimiento necesario para poder entender eso que pasó, ¿no? O sea, solamente ignorancia en un tema, en un área de un tema quizás, pero no es porque no tenga explicación. Eso totalmente es contrario a la palabra, porque la palabra dice, como Lucas ya lo comentó en un principio, de que un milagro es algo que no tiene explicación humana, pero es que es un accionar o una acción, ¿cierto?, de nuestro Dios que hace cosas sobrenaturales por sobre nuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando partimos, ¿cierto?, de esa idea en que la ciencia nos quiere mostrar más que nada que eso está en nuestro conocimiento, ¿no? Nos está desviando de lo que es la palabra. Pero también hay algo más de fondo en esta parte de la frase o también de esta idea, y es que nosotros hemos endurecido nuestro corazón, ¿no? Y cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no solamente nos vamos a creer en los milagros que pasan en mi vida o pasan en la vida de las otras personas, sino que también estoy endureciendo el corazón para recibir a Cristo en mi vida. Entonces, eso es lo que busca el enemigo. Que si nosotros creemos o aceptamos que no hay milagros, hay dos vistas también de eso. Una que es cristiana, como le acabo de decir, la explicación que da el doctor MacArthur, y otra que es anticristiana, que es no existen los milagros porque tampoco existe Dios, ¿no?
Entonces nosotros cuando creemos que no hay milagros o que todo tiene una explicación, estamos haciendo una fusión de eso porque nosotros somos cristianos, pero estamos principalmente dejando el accionar de Dios y a Dios mismo fuera de nuestras vidas. Y en cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo estaba dando una parábola, una enseñanza sobre, yo creo que usted se va a acordar, sobre un mendigo que vivía fuera, a las afueras de una casa de un rico, ¿no? Que era Lázaro, ¿no? Y el mendigo. Y resulta que él está contando y termina este relato ahí en Lucas 16, termina el relato y la respuesta que da el Abraham en este caso, que es el que está hablando con el rico, que está en el seno de Abraham, dice que está sufriendo, pagando, ¿cierto?, por una vida indiferente de no solamente a sus hermanos, sino que indiferente también a Dios. Y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Mm? No va, puede que usted compruebe, puede que vea de que hay una persona a su lado, que murió a su lado, que médicamente no tiene signos vitales, que no hay ninguna posibilidad de que esté vivo, pero si alguien ora por él, hoy en día alguien impone las manos sobre él y con fe pide y el Señor hace el milagro a través de esa persona y esa persona resucita, su corazón si está endurecido no lo va a creer. Y va a decir, a lo mejor era un ataque de catalepsia, a lo mejor solamente se le bajaron los signos vitales y no fueron captados, cualquier explicación lógica, científica, pero no va a aceptar que eso fue un milagro del Señor. Y eso también pasó. ¿Por qué traía esto de la parábola de nuestro Señor? Porque también sucedió en otra ocasión. ¿Recuerdan lo que pasó con Lázaro? Con el amigo de nuestro Señor Jesucristo. Él había muerto, ¿no? Y las hermanas cuando llega dice, si tú hubieras estado aquí esto no hubiera sucedido. Sabemos que había un propósito en eso. Pero ¿cuántos días llevaba Lázaro muerto? 4 días. ¿Cuál era el propósito de eso? De que todos vieran y supieran y comprobaran y recomprobaran que Lázaro estaba muerto y estaba puesto, ¿cierto?, en la tumba y ya se le había hecho todo el proceso fúnebre al cuerpo de Lázaro para que, antes de ponerlo, ¿cierto?, en su morada final. Pero cuando el Señor viene y ora y pide al Padre, porque Él nada hace si que el Padre no se lo permite, siendo Dios mismo, Él lo que hace, ora al Señor y le dice, Lázaro, levántate. Incluso las hermanas le dicen, ¿cómo se te ocurre, Señor? Si lleva 4 días muerto, debe ya, ¿cierto? Los procesos orgánicos ya están dándose, por lo tanto, estaría ya, ¿cierto?, oliendo mal. Así que eso es imposible. Pero el Señor mostró que Él era un Dios de lo imposible. Y Lázaro fue levantado. Y no lo vio solamente su familia, no lo vieron sus amigos, no solamente los apóstoles que acompañaron a Jesús, dice que lo vieron todos. Y entre eso los fariseos y los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Esta historia de Lázaro está en el capítulo 11 de Juan. Pero en el capítulo 12, del versículo 9 al 11, vemos cómo algunos sacerdotes, tratando de digamos, de deshacer lo que Jesús había hecho en la opinión pública y tratando de desaparecer esto, querían matar a Lázaro para que la gente no siguiera hablando y siguiera diciendo, ese es el que fue resucitado por el Señor, ¿no? Entonces querían eliminarlo. Y eso muchas veces nosotros es lo que hacemos también en nuestro corazón. Si nuestro corazón ha sido endurecido, no solo no podremos ver y aceptar los milagros de Dios en nuestras vidas, ¿cierto?, como yo les había dicho, o en la vida de los demás, sino que también estoy echando y sacando fuera y borrando, ¿cierto?, la imagen de Cristo en mí. La otra parte de la frase de Einstein, que yo creo que él en su vida jamás imaginó que lo íbamos a ocupar para una reflexión, creer que todo, ¿cierto?, es milagroso. Y aquí también hay dos visiones, porque los milagros no están para mostrarnos a nosotros. Dios no usa los milagros para convencerte a ti que Él existe. Dios no usa los milagros para convencernos a nosotros que Él tiene poder.
¿ya? Él lo hace para su honra y para su gloria. Y con eso también nosotros podemos ser bendecidos, ¿cierto? Y afianzar nuestra fe. Y tampoco debemos olvidar que nuestra fe no tiene que estar apoyada en los milagros, sino que en el hacedor de los milagros. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta ahora, para que tú medites allí donde estás, solito, solita, y pienses solamente en esta semana, desde el domingo pasado hasta este domingo, y tú solo piensas en esta semana. ¿El Señor ha hecho algún milagro en tu vida? Solamente para que tú digas, esto es imposible o era imposible y no me lo puedo explicar y nadie si yo se lo contara o si yo se lo conté me lo puede explicar tampoco. Yo te quiero contar brevemente mi testimonio de este año. Ayer lo compartía con mis amigos, con familia, pero también quiero contártelo para que, en resumida, no te voy a contar todos los detalles porque no me alcanza el domingo, pero sí contarte en resumida de que el Señor nos llevó, nos motivó y puso un sentir en nosotros para que Mateo entrara a un colegio cristiano. Y gracias a Él, porque Él hizo el primer milagro para que Dios entrara para que Mateo entrara a ese colegio cristiano. Él movió todo y lo dejó fuera de las listas, lo dejó sin vacancia, lo dejó sin ninguna posibilidad para que nos acercáramos al colegio y preguntásemos si es que podía haber una vacante. Y llamo al colegio el año pasado, en marzo ya, y le digo, pregunto si hay vacante para ese momento, quinto básico, y me dicen que sí. Y corrimos con Lucas el mismo día lo matriculamos y listo, Mateo, el Señor le había reservado un lugar a Mateo en ese colegio, que era un colegio cristiano. Eso fue a principios de marzo del año pasado. En octubre del año pasado, le digo a Mateo, pregunto qué tiene que tener aparte del buzo, me dicen la agenda del colegio y en ese momento no la tenían. Cuando quise comprarla, no la tenían y cuando llegaron las agendas yo no tenía el dinero para comprarla. Entonces le digo, Mateo, yo te voy a hacer la agenda, saqué fotos y yo le hice la agenda a Mateo, que era las mismas imágenes obviamente, pero con un diseño propio. Y en resumidas cuentas, en octubre la llevo para que a Mateo le firmen las inasistencias del año porque el profesor jefe había renunciado y no se la había firmado. Entonces la dejo en la oficina para que se la firme. Cuando me llaman de vuelta me dicen, qué linda la agenda. Ustedes la verán y dirán, no tiene nada de linda, pero bueno, ya la encontraron linda. Y ahí hay otro milagro. La encontraron bonita, interesante. Entonces la tía que la recibió me dice, yo se la voy a mostrar a la parte, digamos, administrativa, para que ellos la vean porque están buscando para renovar las agendas. La llevaron, cuento corto, me llaman porque les gustó la agenda y quieren conversar conmigo. Cuando yo me acerco a conversar y les llevo la propuesta que ellos me habían pedido, qué sé yo, toda la cosa, me dicen que necesitan que yo haga las agendas. Y dentro de lo que estoy conversando, les digo, nosotros somos un ministerio. Nuestra librería, más que un negocio, es un ministerio. No buscamos ganar plata. De hecho, cuando sacamos cuenta, nos damos cuenta que no buscamos ganar plata, sino que bendecir a las personas que compren un lápiz, una Biblia, que bendecir a las personas con eso y que eso también les sirva de herramienta para ellos y para otros, ¿no? Y cuando yo le digo esto al encargado, me dice, ¿sabe qué? Con la conversación, me dice, con todo lo que usted me ha dicho, yo quiero que ustedes hagan la agenda y que ustedes se encarguen, esta es la idea que tenemos, hagan una nueva propuesta, qué sé yo y todo. Cuando me despido le digo, bueno, después de toda la conversación, si ustedes nos escogen a nosotros, me avisa con tiempo porque usted sabe que somos un negocio familiar, es muy pequeño, esto es muy humilde, así que no sé si alcancen los tiempos. Y me dice él, me mira y me dice, no, no, usted ya está dentro, nosotros no vamos a pedir cotización a nadie más, nosotros trabajamos con usted. Yo quería que usted lo escuchara de mí, así que de ahora en adelante nosotros solo trabajamos con usted. Dije, otro milagro. Y cuando pasó el tiempo me dijo, usted lleve la agenda, cuando esté lista,
y nosotros empezamos a trabajar desde allí. Pasaron 2 semanas y de eso me llaman y me dicen, ok, traiga la impresa y la vamos a revisar. La revisaron y empezaron 2 semanas de sáquele esto, colóquele lo otro, ponga aquí y allá. Cuando eso pasó, nosotros oramos con Lucas y oramos para pedirle más que el negocio, que el Señor realmente buscara bendecir a las personas que iban a recibir estas agendas. Y dentro de esa semana, yo le dije a Lucas, siento, esto estamos hablando de fines de diciembre, principios de enero, siento que el Señor va a hacer algo aquí, así es que estoy segura que el enemigo se va a levantar en mi contra. Y pucha que se levantó en mi contra. Todas las cosas me fueron difíciles. Hice un presupuesto con un proveedor que me hizo un descuento para las agendas, busqué todo lo que necesitaba en otros lugares y estaba listo, y después el proveedor me dice, no me quedan agendas, no tengo stock hasta marzo. Era buscar nuevos proveedores. En el otro lugar, yo saqué la cuenta, calculé mal la cantidad de hojas que necesitaba y se me disparaba al doble el presupuesto. Otro error. Servicio de Impuesto Interno no me había autorizado para hacer las facturas de una cierta cantidad de plata hacia arriba, por lo tanto tenía que esperar la autorización, que fueron 2 semanas de espera. El colegio necesitaba depositarme a mi cuenta, yo solo tenía cuenta RUT y no podía depositarme porque el ministerio le exige que tenga que ser una empresa. De todo eso, que yo le estoy resumiendo, más de 60 días de un proceso en que no me quedaba ni pelo, ni colon, ni uña de los nervios, y que la lloramos con Luca, que oramos también por ello, por todo esto, yo le digo que el Señor hizo milagros en cada ocasión. Y no solamente hizo milagros para que yo supiera que Él iba a bendecir a esas personas que iban a tener las agendas, sino que para, al igual como lo hizo con Josué, nos dijo, siempre te sostendré y siempre te sustentaré. Y cuando el enemigo se levantaba en mi contra, Él hacía un milagro. Cuando el Servicio de Impuesto Interno decía, no creo que sea posible, a la semana siguiente tenía la autorización de la factura. Cuando no pudieron hacerme los depósitos, el Señor me dio cuenta corriente y hasta en dólares para que pudieran depositarme. No sé si yo les contara todo lo que pasamos, fue difícil. Y una persona, por eso partí diciendo esto, una persona de ciencia diría, pero eso es normal, pero eso es lógico, pero eso a todos les pasa. Una persona que no cree hasta el día de hoy está convencida de que el pueblo de Israel cruzó por el sector del mar de juncos, que baja en una temporada, se dividen las aguas y por ahí cruzó el pueblo de Israel el mar rojo. Pero ¿saben qué? Los milagros nos explican que no, las cosas, cuando más las necesitamos, cuando más nos surgen, es cuando sucede el milagro, cuando sucede la intervención de Dios. Puede ser que hay un área en el Mar Rojo, sitiada, ¿cierto?, más al norte, donde hay una bajada, donde el agua se puede bajar, donde las personas pueden pasar caminando, ¿cierto? Puede pasar, pero no sucedió cuando el pueblo de Israel llegó ahí. No era la temporada que eso sucedía en el año. Por lo tanto, la naturaleza no hizo lo suyo cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar, pero tampoco hubo un tornado de fuego deteniendo a los egipcios. Porque si ellos quieren creer que sí pasaron por esa parte donde la naturaleza influyó para que ellos cruzaran, nada puede explicar que un tornado de fuego sostuvo y detuvo a los egipcios. Nada puede explicar que ellos llegaron al otro lado del mar y no murió ninguno. Ni tampoco murieron las ovejas ni las vaquitas, como decía, ¿cierto?, en Éxodo. Nada pudo explicar eso, pero sí nosotros podemos estar convencidos totalmente de que Dios actuó con un milagro. Y yo les puedo testificar que el Señor ha hecho un milagro tras milagro en mi vida. Dios hace milagro en estos tiempos, Dios hace milagro todos los días. Y quizás nosotros no los vemos en las noticias porque los milagros no son noticias, a menos que sea algo tan sobrenatural que necesite ser una noticia en un mundo que niega a Dios.
Un avión cayó hace una semana atrás, un avión se estrelló y las personas lo que hicieron fueron empezar a clamar a Dios. Ya hablamos lo que significa clamar, ¿verdad? Empezaron a clamar a Dios mientras este avión caía. Gracias, hijo. Y saben que este avión pudo frenar, digamos, no salieron las ruedas, pero pudo frenar en una planicie y cayó así como de guatita, digamos, y resbaló hasta que chocó y se dio vuelta, no explotó y las 135 personas se salvaron. Y eso salió en las noticias, porque era imposible que cayera el avión, que diera golpe, que se raspara de esa manera, que con las chispas no se hubiera incendiado y no hubieran muerto las personas. Pero cuando una persona recibe a Cristo y cambia su vida, que es un gran milagro, no sale en las noticias. Y Dios todos los días hace miles y miles de milagros así. Cuando tú y yo recibimos al Señor en nuestra vida, fue un milagro. Fue un milagro como el de Lázaro, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, y estábamos muertos y ya no solamente estábamos muertos, sino que además ya el hedor de nuestras vidas, el hedor de nuestro pecado era tan fuerte que alejaba todo lo que Dios significaba o podía hacer en nosotros. Pero Cristo murió en esa cruz y nos puso un manto blanco, ¿cierto? Brillante sobre nosotros, limpió nuestras heridas, limpió nuestra vida y nos presentó delante del Padre. Y eso es un milagro. Yo no sé si tú ya viviste ese milagro. Yo no sé si ese milagro ya llegó a tu vida. Porque Cristo es un milagro para nosotros. Tiene que ser un milagro porque si no, no lo vamos a poder valorar. Y vamos a tratar de buscar explicación en cada segundo de nuestras vidas. Una explicación que nos diga ¿por qué pude ser sanado cuando tenía que haber muerto? ¿Por qué un accidente no me dejó secuelas cuando tenía que haber sido muy diferente? ¿Por qué, cierto? Yo puedo buscar todos los por qué en mi vida y tú puedes estar pensando allí por qué, pero yo te doy el mismo resultado y el mismo denominador común para todas esas experiencias en tu vida. Se llama Cristo. Y Dios tuvo misericordia de ti y de mí, que nos llamó de muerte a vida. Y el que no cree y el que no ha aceptado a Cristo aún todavía no entiende lo que es esto. Porque todavía está mirando con los ojos de la ciencia buscar explicación para su vida. Y tú puedes decir, mi vida no es un milagro. La vida de Jesús fue un milagro porque fue concebido, ¿cierto?, por Dios. Hoy en día todos los niños nacen, como decía el pastor Miguel Núñez, todos los días nace un niño, no es un milagro. Pero si a esa vida viene Cristo es un milagro y se transforma en un milagro enorme. Y además de un milagro, es una fiesta en el cielo. Porque el Padre verdadero, nuestro Dios Padre, se goza en recibir nuevamente a su Hijo que estaba muerto y que volvió a la vida. El que no cree todavía no ha aceptado a Cristo porque no ha sido verdad en su vida. Porque todavía no ha conocido realmente lo que es probar a Cristo. Y necesitas ese milagro en tu vida. Necesitas, Apocalipsis dice, ven y pruébalo, porque va a ser un sabor tan dulce que nunca lo vas a dejar. Salmos dice que es dulce como la miel, que su palabra también es dulce como la miel y que vas a necesitar de eso todos los días. Y te va a dar hambre también la palabra, porque es ahí donde se revela el Señor. Y van a haber milagros tras milagros en tu vida. Y vas a poder reconocer los milagros en la vida de los otros. Y también vas a poder reconocer cuando el enemigo está actuando para destruir la obra de Dios en tu vida. Pero el milagro de Dios es absoluto, porque cuando Él comienza una obra en ti, la termina. Y la va a terminar porque es fiel. Y Él te quiere completamente para Él, para que la eternidad que viene, en la eternidad que nosotros comenzamos a vivir cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, esa eternidad ya partió en nuestra vida terrenal, la vamos a continuar. Y para que eso suceda tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
si tú todavía no lo has aceptado como tu Señor, como el que gobierna tu vida, porque solo lo has aceptado o lo has recibido como tu Salvador, el que te va a dar la oportunidad de no quemarte, ¿cierto? De no vivir una vida de angustia y dolor como nosotros conocemos el infierno, entonces falta todavía para que seas realmente resucitado. Necesitas recibir al Señor como tu Señor. Y eso es la oportunidad que tienes también el día de hoy para que Dios haga ese milagro por completo en ti. Si tú quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador, solamente se lo tienes que pedir. Si Cristo ya hizo la obra completa, tú no necesitas hacer nada, no necesitas hacer una penitencia, no necesitas haber pasado un doctorado ni un título de teología. Necesitas acercarte al Señor. Y en la intimidad donde tú estás en esta hora también, o acá si estás acá también, en la intimidad que tú tienes con el Señor, tú preséntale tu vida al Señor y dile, necesito ese milagro. Necesito el milagro de conocer a Cristo. Necesito el milagro de que Cristo viva en mí, de que me que me abra los ojos espirituales para verle, los sentidos espirituales para conocerle y sentirle. Necesito, Señor, que hagas ese milagro en mi vida. Y necesito que hoy día sea la fecha indicada que marque un antes y un después. No necesito que todas las personas me estén diciendo, saca esto o coloca esto en tu vida. Necesito que tú me digas, porque tú eres mi Señor, porque tú eres el que gobierna mi vida. Eres tú, Señor, el que tiene que guiarme. Señor, ayúdame que mis sentidos espirituales estén tan despiertos, Señor, tan vivos, en que no pueda haber un segundo en donde yo no reconozca, Señor, tu obra en mi vida. Te pido, Señor, que la salvación que me diste en la cruz no sea en vano en ningún área, Señor, de mi vida desde ahora en adelante. En mi trabajo, que todos reconozcan, Señor, que yo soy un hijo, una hija tuya. Mis vecinos que puedan reconocer, Señor, que tú vives en mí. Que todos donde yo esté, Señor, puedan ver que soy un hijo o una hija tuya, Señor. Que no quede duda y que tú te sientas orgulloso, Señor, de poder decir, ese es mi hijo. Y así como se lo dijiste a nuestro Señor Jesucristo ese día en el Jordán, tú puedas decir también de nosotros, este es mi hijo, mi hija amada en el que me complazco. ¿No te gustaría que el Señor dijera eso de ti? Me complazco de mi hijo. Pon tu nombre ahí. ¿No te gustaría que Dios dijera, me complazco de mi hija? Porque no se avergüenza de mí. Porque habla de mí a otros. Porque me ama. Si tú no amas al Señor, tu vida no va a tener sentido. Así que déjale tu vida al Señor. Entrégale tu vida en esta hora al Señor. Y deja que haga ese milagro. Así que te invito para que podamos juntos alabar al Señor con esta canción y estés orando y pensando en esta hora. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor te muestre los muchos milagros que Él quiere hacer también en ti y a través de ti. Porque si no, nosotros no lo hacemos, vamos a vivir una vida en vano, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida que solamente lo que quiere es terminar luego esta carrera y descansar en la eternidad, una eternidad en la que no vas a tener descanso porque no estarás con Dios. Así que te invito a que reflexiones sobre cuál es tu fe, cómo está tu fe, cómo está tu vida y hacia dónde la quieres dirigir. ¿Una vida llena de milagros o una vida llena de ciencia, anulando la posibilidad de los milagros de Dios? Cantémosle a nuestro Señor reconociendo que Él es milagroso y que Él hace y está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Cantémosle al Señor reconociendo su poder, reconociendo su misericordia, reconociendo la manera en la cual Él se